Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje. Marcos capítulo 2 con 4 temas preciosos: Jesús sana a un paralítico, llamamiento de Leví, la pregunta sobre el ayuno y los discípulos recogen espiga en el día de reposo. Probablemente este capítulo lo deje en 2 videos, así es que no lo sé todavía. Estoy grabando esto posterior a terminar el estudio bíblico que terminamos tan solo a unos 4 o 5 minutitos atrás. Recuerden, son bienvenidos 21 a 15 todos los días en mis 4 redes sociales: Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Serán bienvenidos. No hay cómo estar en los estudios bíblicos en vivo y en directo, así es que les esperamos. Entró Jesús otra vez en Capernaum. Después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué se amontonaron tantos para escucharle? Porque los milagros que hacía, las obras sobrenaturales de nuestro Señor, conmovido a misericordia, por el dolor, por la desesperanza de aquellos enfermos, leprosos, ¿sí? Y que él iba restaurando. Ciertamente, personas pobres de espíritu vivían agradecidos. Estaban tan agradecidos de que su vida era restaurada, su vida era completamente nueva. Las cosas viejas pasaron y todas eran hechas nuevas, que no hacían más que predicar de aquel que transformó sus vidas. Y eso hacía que mucha gente fuera a Jesucristo. El motivo de ello es que no todos, ciertamente, iban, porque no tenemos la certeza, por sanidad, por libertad de pecado, ¿sí? Cada uno tenía una motivación diferente. Muchos iban por ser alimentados, y lo vamos a ir viendo en adelante también. Pero en este caso se viene la historia preciosa de un paralítico, y lo que el entorno o lo que engloba este milagro es más hermoso aún. Es el motivo de por qué se agolpaba tanta gente viendo a Jesucristo. Para escuchar con la autoridad que él predicaba. 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. O sea, el paralítico y 4 personas le cargaban, lo llevaban, ¿sí? Y como no podían acercarse a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Se rompieron el techo, y en medio de la predicación de nuestro Señor, bajaron al paralítico. Es tremendo esto, hermanos. Al ver Jesús la fe de ellos, no de él, de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Típico religioso, hermano. Estaban sentados ahí algunos maestros de la ley que pensaban, que cavilaban en sus corazones, ¿sí? ¿Qué pensaban? La Nueva Versión Internacional. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice, en sus corazones. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? 9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico: ¿tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. ¿Sí? A él lo mira y le dice:
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad de la tierra para perdonar pecados. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Es tremendo lo que ocurre acá, porque habían maestros de la ley, entendidos, doctos de la palabra, Torá, Tanaj, escribas, hermanos, escribas o escríbanos. Todos estos religiosos, pero en ellos, en sus corazones, estaba eso, la religiosidad. Y que lo vamos a ver constantemente en cada una de las obras que hace Jesucristo. Le juzgan, le critican, blasfeman constantemente. Pero aquí hay algo que es tremendo y que de pronto se pasa inadvertido, pasa súper desapercibido. Y es algo que debería causar en nuestra vida un antes y un después en cada una de las decisiones que tomamos para ver con quiénes nos rodeamos. Ciertamente vemos a Jesucristo predicar el Evangelio, predicarle a los pobres, a los necesitados, a los pobres de espíritu. Las bienaventuranzas de Mateo 5 hablan de ello. Y que en cada momento de sus predicaciones era distinto. Con los niños era carismático. Los niños se le acercaban, no se le iban a acercar a alguien odioso, con un ceño fruncido, así, con cara de legalista, carismático. Los niños querían estar cerca de él. Aquella gente necesitaba, veía en él sanidad, alimento, palabras, sabiduría. Pero con los religiosos no era igual. No era igual. Por lo tanto, si él caminó entre medio de prostitutas, enfermos, religiosos, perfectamente usted y yo tenemos que hacerlo. Cuando la palabra dice que tenemos que quitar nuestro ojo, arrancarlo si es necesario, para salvar nuestra alma, eso no tiene que ver en lo literal, sino la metáfora de entender de que si yo tengo una amistad con tal amigo, tengo una relación con tal familiar y me está llevando a pecar, si me está llevando a caer en chisme, cagüín, en hablar mal del pastor, de los hermanos, de la familia, si eso me está llevando, hermano, ¿qué tengo que hacer? Quitar el ojo, cortar esas relaciones. Si hay algo que a mí me esté dañando, yo tengo que cortar eso. Y rodearme, hermano, ¿saben qué es lo más hermoso? Cuando tú te rodeas de gente que te acerca a Dios. Y ahí es cuando uno logra entender, mirad cuán hermoso, cuán deleitoso, cuán precioso, cuán lindo, cuán deleitable, cuán grato es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque cuando estamos mal, que no siempre estamos bien, hay día malo que dice la palabra, el día malo, y uno llega al templo o a veces no tiene ni siquiera ganas, hermano. ¿Cómo le podemos decir esto a nuestro Señor Jesucristo? Pero ciertamente es así. ¿Sí? Por A, B o C motivo, hermano. Estamos con los brazos caídos, no tenemos ánimo de nada, tuvimos un día malo. Y como Elías, luego de derrotar a 450 profetas de Baal, les corta la cabeza, pero viene una palabra, hermano, una palabra y te destruye por completo. Una sola. Y te desarma. Y no hacen más que meterte en una cueva y no quieres saber absolutamente nada de nadie. Yo sé que muchos hemos vivido esa situación. Yo sé que muchos hemos vivido ese quebranto. ¿Sabe qué? Tiene cáncer. ¿Sabe qué? No podemos hacer nada. Es que tienen que hacer algo por mi hijo. Y cuando la ciencia entrega una palabra de decreto, la palabra dice que para los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Y es difícil entenderlo en ese proceso de dolor, de quebrantamiento, en ese proceso de enfermedad,
en ese proceso de, pero Señor, ¿por qué? Si yo te sirvo, si yo estoy todos los domingos, si yo te busco a diario, yo estoy en oración, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mis hijos, Señor? Dame a mí esa enfermedad. Y una sola palabra, hermano, una sola oración de un médico, de un familiar, y nos destruye por completo. Y estamos como ese lisiado, hermano, donde nuestras fuerzas se van absolutamente, donde ya nada ni nadie puede hacer nada por nosotros, donde ya están todas las cartas absolutamente tiradas. Pero qué precioso es cuando tenemos a 4 amigos, 4 personas que son capaces de llevarnos a la presencia de nuestro Dios. 4 personas que son capaces de cargar nuestra enfermedad, hacer la suya y llevarnos al Maestro. A mí esto me vuela la cabeza, hermano, me quebranta mi corazón. El entender de que cuando tú te rodeas de personas que te acercan a Dios, no los sueltes. No los sueltes por ningún motivo. No, aférrate a ellos. Aférrate a esas personas que te llevan a la presencia del Señor. Aquellos que también incluso te dicen, estás equivocado, estás haciendo las cosas mal. Y que te exhortan porque te aman. 4 personas, 4 amigos que cargaron a este paralítico para llevarlo ante Jesucristo porque sabían en sus corazones que Jesús los podía salvar, que Jesús lo podía sanar. Y así fue, hermanos. Y al ver la fe de ellos, dice, al ver la fe de ellos, dijo el paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Dios no rechaza, dice la palabra, un corazón contrito y humillado. No lo rechaza. ¿Cómo va a rechazar nuestro Señor que quebrantemos nuestro corazón ante su presencia, ante Jesucristo, para recibirlo como nuestro Señor, para volver al origen, para volver a adorarle, para volver a ser lo que Dios desde un principio quiso que fuésemos? Adoradores, hermanos. No olviden esto, amigo, amiga, usted que me está viendo. Dios le creó para que usted le adore. Usted ha vivido toda una vida en rebeldía. En Cristo la palabra dice que somos nuevas criaturas. Vuelve a casa. A ti te digo, levántate, toma tu leche y vuelve a tu casa. Hoy día yo no sé qué le estoy hablando. Vuelve a casa. Vuelve a casa donde está el Padre. Vuelve a casa donde está el pastor. Vuelve a casa porque el buen pastor su vida da por las ovejas. Rodéate de personas como estos 4 amigos que te llevan a la presencia del Señor. Hermanos, dudas, preguntas, consultas. Les leo, estoy a su disposición. Llamamiento de Leví, Marcos capítulo 2, versículo 13. Maranata, mi querido Elías, Maranata, amén, Cristo viene. Desde el 13 hasta el 17. Y ahí hago una pausa para dudas y preguntas y consulta, ¿les parece? Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él, y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Es tremendo esto, hermano. Ya al final voy a profundizar en esto que está ocurriendo acá. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. Porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, religiosos que nunca faltan, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? 17, y termino. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hermano, esto a mí me resuena tremendamente. Y me complazco en el Señor por este versículo precioso. Porque habiendo tanto contenido
en TikTok y en las redes sociales gente discutiendo, haciendo alarde de sus conocimientos. Alarde, hermano. Discutiendo que quién tiene la razón, hermano. Simplemente sana doctrina, palabra del Señor, palabra que edifica, más allá de la filosofía y los conocimientos que tengamos, es la palabra de Dios la que nos bendice a nosotros. Y cuando estamos tan llenos de ego, de soberbia, de altivez, no somos capaces, hermanos, de ver cuán putrefactos somos, cuán malos somos, porque eso es lo que somos. Podemos ver, hermanos, a lo largo de toda la palabra en el Nuevo Testamento, de cómo Cristo, cómo nuestro Salvador Jesucristo, vino a decirles a aquellos que se creían buenos que eran malos, que eran religiosos, que tenían un corazón seco. Misericordia quiero y no sacrificio. Estoy harto de su ofrenda, de su fiesta solemne, harto de sus holocaustos, le dice Jehová en el Antiguo Testamento a su propio pueblo. Y son incapaces de entenderlo. Se vienen dos temas en este capítulo 2 tremendamente interesantes y preciosos para lograr entender que hasta el día de hoy aquellos que judaizan quieren ser justos, quieren ser santos porque guardan fiestas solemnes, porque son circuncidados, porque comen kosher, comen cerdo, y te llaman así religiosos, hermanos. Pero cuando miramos la cruz y sentimos vergüenza de lo que somos, usted y yo, vergüenza, hermano. Avergonzados de cómo luchamos con aquellas debilidades, pecados, una mala actitud, una ofensa, malos ejemplos a nuestros hijos, esposas, esposos, siervas. No podemos sino mirar la cruz y sentir vergüenza, hermanos. Vergüenza. Y de haber llevado una vida altivo, con soberbia o pensando que hacíamos bien, porque hay caminos al hombre que le parecen rectos, hermano. El hombre toma decisiones y camino y dice, voy a ir por este camino, porque es bueno. Pero dice, su fin es camino de muerte. Es camino de muerte. Entonces, hermano, ¿crees cómo podemos hacer? ¿Cómo saber cuál es la decisión siempre? La palabra dice que lumbrera es a mis pies tu palabra. ¿Qué significa eso? Que la única forma en un mundo de oscuridad para tener luz y que se ilumine mi camino es conociendo su palabra. Ya, pero hay decisiones que yo tengo que tomar. Ore. Señor, necesito tomar esta decisión. Padre, tú abre puertas. Si es tu voluntad, Señor, permítelo. Si no, Padre, aunque yo quiera, aunque yo desee alcanzar eso, aunque yo quiero esto, Señor, por favor, no lo permitas, si no es tu propósito. Porque la buena voluntad de Dios es perfecta, es agradable, hermano. Dios desea lo mejor para nuestras vidas. Pero la forma es quebrantando mi corazón, pidiendo dirección, alumbrando mi camino. Leví que en Mateo dice, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo. ¿Saben quién eran ellos? Los publicanos. Dice, sentado al banco de los tributos públicos. Yo les voy a explicar quién era Mateo. Leví. Era un recaudador de impuestos. ¿Y cuál es el problema? Está haciendo su trabajo. No, es que no era solo eso. Es que eran judíos trabajando para el gobierno romano. Aquellos que oprimían a los judíos, al pueblo hebreo. Pero hermano Cris, tenía la necesidad, lo tenía que hacer, como cuantos de nosotros. Sí, pero es que, espera, ahí no termina. El punto es que estos publicanos que estaban recaudando el impuesto no solo tenían la responsabilidad de recaudar el impuesto que les correspondía pagar a cada uno de ellos. Cada uno tenía que pagar 100 mensualmente, por darle un ejemplo. Pero el publicano le tenía que dar al romano, al pueblo, ¿sí? Al gobernante, 1000 por todo el pueblo. Entonces, recibía un pago por su trabajo. Le daba 1000, pero él podía recaudar un poco más para tener ganancia. Entonces, en vez de recaudar 1000, él recaudaba 2000. Entonces, a sus hermanos, en vez de cobrarle 100, les cobraba 200, 300.
Por eso eran tan repudiados dentro del pueblo judío, dentro del pueblo hebreo, los publicanos. Leví era rechazado por eso. Mateo era alguien que sentía el repudio de su propio, aún, con todo su dinero, con todas sus riquezas, porque era gente adinerada, hermano, era gente muy adinerada, y que incluso por su propia familia eran rechazados en ocasiones. Zaqueo también era uno de ellos, que hay un quebrantamiento en Zaqueo. Ahora, lo tremendo de esto es que Jesucristo ve a Leví y le dice, sentado en el banco de los tributos, le dice, sígueme. Con toda y su riqueza, él rechazó todo. Porque usted puede tener toda la riqueza del mundo, usted puede tener todas las comodidades, usted puede tener todo el deleite, autos de lujo, casa, todo, un buen trabajo, ganar millones, miles de dólares al mes, pero no sirve de nada. Si nuestro Señor no se glorifica en usted ni en mí, Él nos llama para adorarle. Él transforma nuestra vida para no ser los mismos, sino para ser en el diseño original que Él quiere que nosotros seamos. Glorificarle. Vivimos para servir. Esto no se trata de usted, no se trata de mí. Esto se trata del único nombre que es sobre todo nombre. Hashem, nuestro Salvador Jesucristo. Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Mesías, el Hijo de Dios, Príncipe de paz. Leví estaba aburrido, aún con toda su riqueza, de todo lo que él vivía. Pero Jesús le llama y él va. Jesús le llama y él va. Cosa que, y lo vamos a ver después, el joven rico, que con toda su riqueza quería salvar su alma, pero no puede. No puede. ¿Por qué? Porque su corazón estaba ahí. Él no nos pide el 10%. Él nos pide todo. Hermano, ¿qué está hablando de dinero? No, estoy hablando de todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Todo. Él no nos pide parte de nuestra vida. Él te pide toda tu vida. Porque Él no te pide un Shabbat. Él te pide toda la semana, rindiéndosela a Él. Quien quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. ¿Qué hizo Leví? Dejó todo. Lo estudiamos en el capítulo 1, hermano. Simón, su hermano. ¿Qué hizo? Vengan. Y fueron. Dejaron a su padre. Todo. Si no está dispuesto usted a dejar toda su vida, a recibir el rechazo, el repudio incluso de su propia familia, por buscarle, por servirle, por predicarle, y como el leproso en el capítulo 1, que aunque se le dijo, ve y presenta tu ofrenda, ve donde el sacerdote, lo que corresponde según la ley, y él fue y predicó a todo el mundo de que hay uno que hace obras sobrenaturales, milagros. Si no está dispuesto, no basta con decir yo soy cristiano y soy hijo de Dios, no basta, hermano. Me encantaría decirles que es así, pero no es así de simple, no es así de simple, no es así de simple. ¿Qué hizo Leví? Dejó todo. ¿Qué hizo Simón? Dejó todo. Aún con toda y su riqueza, Leví abandonó todo y le siguió. Hermanos, dudas, preguntas, consultas, estoy a su disposición. Les leo. Y es así como finaliza esta primera parte de este capítulo 2. Estén expectantes el día de mañana que viene la parte B, la segunda parte. Dios les bendiga.